Gloria al Señor. ¿Qué dice la palabra de Dios? Juan 13:31. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy. Diga conmigo: un mandamiento nuevo os doy. ¿Qué es? Que os améis unos a otros como ya os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor unos con los otros. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén a esto? Vea, hermano, lo que la Biblia nos está enseñando. La palabra de Dios dice acá, el Señor mismo Jesús está hablándole a sus discípulos. Esa misma noche que Cristo fue entregado, Él habló de manera, digámoslo, íntima con sus discípulos, y el mandamiento que les da a ellos es este. Dice el versículo 34, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y dice, y en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Interesante, ¿no? Qué interesante. Vea, hermano, estábamos leyendo esta mañana la palabra de Dios. La palabra del Señor enseña en la primera carta a los Corintios 13 que la iglesia puede caminar en diferentes dones dados por el Espíritu Santo. Por ejemplo, el don de profecía, el don de hablar en lenguas, el don de ciencia, diferentes dones que Dios da o equipa a la iglesia para que la iglesia haga la labor, ¿no? ¿Y cuántos te sorprenden por las profecías? ¿Cuántos te sorprenden por hablar en lenguas? A mí me asombra mucho. Los milagros que pueden ocurrir en la iglesia son asombrosos. Pero sin embargo, uno va a notar algo interesante que la Biblia enseña. Por ejemplo, Pablo dice que sin amor, todo eso simplemente es un metal que resuena, un címbalo que retiñe. O sea que todos podemos caminar en dones, podemos caminar en diferentes talentos, pero pierde propósito esos talentos cuando no caminamos en amor. Hoy quiero hablar acerca del amor, amén. Diga conmigo: quiero caminar en amor. Caminemos en amor. Dígale al hermano allá al lado: caminemos en amor. Vamos a hablar un poco acerca de eso, porque alguna vez leí un artículo, lo tengo aquí impreso, me gustó mucho este artículo, quiero compartirlo, acerca de qué significa esto. Entonces, una vez dice acá, una profesora, dice un día Judy recibió un llamado de la profesora de lengua de Jason. La profesora llamó a la mamá, le preguntó a la mamá que si podían pasar los papás a verla, a hablar con la maestra, y combinaron una fecha. No dijo el por qué, la maestra no dijo por qué quería hablar con los papás, y en consecuencia, pues los papás se pusieron un poco nerviosos acerca de qué le va a decir la maestra acerca de su hijo. ¿Cuántos saben que muchas veces cuando una maestra llama, a veces no son buenas noticias? Pues resulta que la profesora, dice, los recibió, dice, gracias, muy gentil. Dice que la profesora los recibió, los invitó a sentarse y luego les explicó que deseaba hablar con ellos a raíz de una composición que había escrito Jason, una composición escrita. Y él y otros compañeros debían hablar sobre el tema. ¿Cuál era el tema que la maestra les puso a los estudiantes? Dijo: el mejor regalo de la vida. ¿Cuál es el mejor regalo de la vida? Nos hizo llorar, dice, nos contó que cuando Jason hizo su presentación, ella, la maestra, comenzó a llorar en el fondo del aula y había hecho una copia para nosotros. Lo que sigue es la disertación que Jason dio a sus compañeros de séptimo grado, o sea, grado séptimo, amén. ¿Qué fue lo que escribió? Porque me llamó la atención. Bueno, ¿qué fue lo que llamó la atención? Y escribe el muchacho esta composición, dice: una vez, cuando yo era mucho menor,
Miré un programa de televisión sobre el aborto. Escuché cómo miles de mujeres abortan a sus bebés. Recuerdo lo feliz que me sentí de que mi madre biológica hubiera elegido tenernos a mí y a mi hermano mellizo, Josh. Luego permitió que nos adoptara una familia maravillosa. Yo podría no estar aquí hoy, pero mi madre biológica me amó lo suficiente como para permitirme nacer. Y mi nueva familia me amó lo suficiente como para preparar un hermoso hogar para mí. Es por eso que pienso que la adopción es el regalo más maravilloso. Mucha gente puede pensar que ser adoptado es algo feo. Piensan que tal vez los padres adoptivos no te amarán tanto como a sus propios hijos. A veces es verdad, pero en mi familia no es así. La razón por la que digo esto es que mis padres corrieron un gran riesgo al adoptarme. Sabían que en mi familia biológica habían antecedentes de dislexia, o sea, una grave incapacidad para la lectura. También sabían que en mi familia biológica había diabetes. Mi hermano y yo nacimos con un pie torcido hacia adentro y además tuvieron que hacerme una cirugía para corregir una depresión en el cráneo. Mis padres sabían que tendrían que darme atención especial. Sabiendo todo esto, aún así nos quisieron, incluso siendo mellizos con el doble trabajo. A mi mamá y a papá no les importó que fuéramos negros y ellos blancos. Nos amaron tal como éramos. Hay muchas cosas que me gustan de ser adoptado. Primero, sabemos a quién pertenecemos. No somos como esos niños de hogares sustitutos que son trasladados de un lugar a otro. Otra cosa buena sobre la adopción es que sé que fui elegido. Algunos niños pueden no saber si fueron deseados o no. Yo siempre podré estar seguro de que realmente me quisieron, me eligieron. Y por último, lo que me gusta de ser adoptado es que estar en esta familia nos están creando en una buena y amorosa familia cristiana. Yo creo que a mi mamá biológica probablemente le gusta la idea de que somos adoptados. Ella no hubiera podido cuidarnos. Ella y mi padre biológico no querían casarse. Al darnos esta adopción, mi madre sabía que tendríamos un padre y una madre para cuidarnos y darnos buena educación. Sé que podría buscar a mis padres biológicos al cumplir los 18 años, pero no lo haré. Ya tengo una madre y un padre amorosos que se preocupan por mí. La adopción es el regalo más grande en la vida. Tremendo, ¿no? 12 años el niño, 12 años y escribió esta nota. ¿Cuántos de ustedes saben que cuando hablamos de ser adoptado se piensa en algo negativo? Se piensa en algo que no es correcto, pero todos somos adoptados. Pónganse a pensar, hermano, todos ustedes son adoptados y yo también soy adoptado porque ¿quién nos adoptó? ¿Quién nos adoptó? ¿El Padre Celestial nos adoptó? Porque antes de que fuéramos creyentes éramos naturalmente pecadores. Antes de que fuéramos creyentes estamos naturalmente destinados a perdición. Cuando tú lees, yo leo esta pasaje y cuando leo lo que dice la palabra en Juan 13, dice, el mejor regalo es ser seguro de cuánto te ama el Padre a ti. La adopción, podríamos decir, es la idea de Dios. Por ejemplo, cuando tú miras la palabra del Señor en Efesios capítulo 1, versículos 4 al 6, miremos acá lo que dice la Escritura acerca de la adopción. Dice Efesios capítulo 1, 4 al 6, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Escuche bien, la palabra dice que hemos sido aceptos en el amado. El Señor dice acá que hemos sido adoptados como hijos suyos. Y no puedo pensar en otra cosa, amados hermanos, acerca del amor incondicional de Dios.
el Señor eligió adoptarte a ti, libre y voluntariamente. Él te eligió entre millones de personas para que tú fueras su hijo y su hija. Eso debe conllevar a mí decir, Señor, gracias. Ahora, cuando tú lees este principio acerca del amor incondicional, vas a darte cuenta que el amor, el ser conscientes de que somos elegidos por Dios, el ser conscientes de que no fuimos un accidente de la naturaleza, debe desarrollar por tanto en nosotros algo que se llama el amor incondicional. Amor incondicional. ¿Y qué es el amor incondicional? El amor incondicional es el fluido vital en toda relación familiar. Ahora, puedo pensar en esta mañana que muchos de los conflictos que tenemos en las casas se debe precisamente a que desconocemos acerca del principio del amor que ha sido derramado por Dios hacia nosotros. Cuando no tenemos claro el amor que experimentamos de Dios, pues no vamos a tener claro cómo también compartirlo con otros. Por eso, mis amados hermanos, lo más importante que tenemos que comunicarle a nuestros hijos es que los amamos incondicionalmente. ¿Usted ama a sus hijos? ¿Pero usted se lo manifiesta? Es algo que tenemos que hacer. Nuestra primera meta como papás, como padres cristianos, debe ser siempre encontrar todos los medios posibles, verbales y no verbales, para que cada niño sepa lo siguiente. ¿Qué es lo que deben saber nuestros hijos en cuanto al amor? Escuche, que no hay nada que ellos puedan hacer jamás que los haga amarlos más, pero que no hay nada tampoco que puedan hacer jamás que pueda hacer que los amemos menos. O sea, dicho de otra manera, el amor que nosotros le damos a nuestros hijos no depende de lo que ellos hagan o no, sino depende de que son amados por nosotros. ¿Sí se da cuenta? Es el mismo principio que opera con Dios. O sea, cuando nosotros decimos que somos amados de Dios, el Señor no liga el amor que Él nos da a lo que hagamos o lo que no hagamos. Él nos ama de todas maneras. ¿Qué es la diferencia? Que lo que hagamos o lo que dejemos de hacer va a determinar nuestra posición en el cielo, pero el amor del Señor siempre ha sido real en nuestra vida. Es lo que estamos determinando acá. Ahora, este es el amor ágape. El amor ágape, mi amor hermano, es maravilloso. Cuando yo creo, por ejemplo, que en una familia, mi amado hermano, la gente se siente amada y elegida. Que el lugar más seguro de tu vida no sea tus amigos, que el lugar más seguro para nuestros hijos no sea su parche de amigos, sino que el lugar más seguro para ellos sea la casa, el hogar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Por eso, mi amado hermano, tenemos que aprender a amar a cada uno con amores. Ahora, quiero mencionar algunas características del amor, ¿cierto? Algunas características del amor que podemos poner en práctica en nuestra casa y podemos esperar resultados. ¿Cuántos quieren resultados con sus hijos? El amor puede mucho más que muchas cosas. El amor no es el amor de telenovela, ni de película, ni de Hollywood. El amor que voy a hablar es el amor ágape, es el amor de Dios. Pero hay unas características, hay algunas facetas del amor que no podemos dejar de lado, que si las hacemos vamos a tener resultados en nuestros hijos. Ponga atención, ¿cuál es la primera cosa que usted debe tener en cuenta en cuanto al amor ágape? La primera cosa es que usted y yo tenemos que amar a nuestros hijos como son. ¿Cómo debemos amarlos? ¿Cómo son? ¿Cómo son? Porque así fueron, así nacieron. ¿Sí o no? Aunque estamos viviendo una época de la inteligencia artificial y aún se dice que hoy los padres pueden llegar a decidir cómo va a ser la fisionomía de sus hijos. Que si lo quieren con cabello crespo,
que si los quieren con nariz chata, o que los quieren con una nariz larga, o que los quieren con ojos de tal color. Ahora se puede hacer eso, hermanos. La ciencia ha llegado a tal punto, pero nosotros, yo creo que Dios no se equivoca. Nos ha hecho perfectos, nos ha hecho maravillosos. Y entonces eso tiene que llevarnos a algo, y el amor ágape, primero, el primer paso del amor ágape es que usted y yo vamos a amar a nuestros hijos como son. Vamos a amarlos como son. Porque fíjense que lo que yo encuentro algo aquí es que muchos de nuestros hijos son diferentes a nosotros. Escuché una vez un papá que anhelaba mucho que su hijo llegara a ser médico, o que estudiara ingeniería, o que estudiara cierta carrera que le es afín al papá, pero resultó que el hijo tenía un talento diferente al que él tenía en expectativa. Resultó ser músico, le gustó más las artes, y entonces como que el papá tenía un sueño para el hijo, pero el sueño superó la relación con el hijo. Ahora, ¿qué ocurre cuando hacemos eso? Pues mi amado hermano, alguien decía que si usted como padre ama más el sueño que ama a su hijo, que amar a su hijo, ese sueño que usted tiene sobre su hijo destruirá a su hijo. ¿Me explico lo que está haciendo? Yo siempre algo que he aprendido en este tiempo de pastor es que a nuestros hijos no debemos forzarlos a estudiar lo que no quieren estudiar, sino que ellos deben estudiar lo que a ellos les gusta. Porque cuando usted obliga a un hijo a estudiar algo que para lo cual no tiene habilidades naturales, usted lo que va a hacer de ese hijo es un amargado para toda la vida. ¿Me entiende? He descubierto que mi hijo tiene una habilidad ¿para qué? Para la electrónica. Entonces, pero yo como papá dije, no, pero me gustaría que tú estudiaras una carrera que te dé estatus. Pero tú puedes obligarlo, y vas a ser de esa persona un amargado. Tenemos en las universidades, vea, ¿cuál es el problema que tenemos hoy en día con mayoría de jóvenes? Que empiezan una carrera, no la terminan. Y eso trae pérdida de tiempo, trae pérdida económica porque toca pagar millones, no cualquier cosa. Se pierde tiempo, esfuerzo y todo eso. ¿Por qué? Porque nosotros como padres tenemos que aprender a definir cuáles son las fortalezas de nuestros hijos y más bien motivarlos a que sigan por ese camino. Si nosotros lo hiciéramos, hermano, hace rato nos habríamos ahorrado esos 30 milloncitos que nos costó los 3 semestres de universidad de nuestro hijo que no quiso estudiar o que no pudo estudiar. Entonces tenemos que aceptar, la primera cosa es, acepte a sus hijos con todo lo que traen. Gracias por ese amén. Acepte a sus hijos tal como son. Entonces, por eso, mi amado hermano, tenemos que procurar es que surja en nuestros hijos la persona genuina, ¿cierto? Y estar listos para estimular ese potencial que ellos tienen. Vaya conmigo a 1 Corintios 12:4. 1 Corintios 12:4. Y vea lo que dice el apóstol Pablo con relación a esos dones y talentos. Y dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. ¿Qué significa? Quien dio esa dote a nuestros hijos fue ¿quién? Dios. Amén. Entonces, una de las roles que como padres debemos hacer es detectar cuál fue el don o la habilidad que Dios dio a nuestros hijos y estimularla para que la desarrolle. Ese es el primer principio del amor. Escuche, es el primer principio del amor. ¿Por qué lo digo así? Alguien dirá, pero ¿qué tiene que ver esto? Tiene que ver mucho, porque he encontrado papás que se sienten avergonzados de que su hijo no haya estudiado lo que él quería. Y como perdió altos semestres porque no era lo que él quería, pues lo tiene en menos. Y entonces empieza a haber un ¿qué? Roce o relaciones rotas entre padre e hijo. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Ahora, segundo paso para el amor ágape en familia.
pase tiempo juntos. Pase tiempo juntos con sus hijos. Y esto también es más viable para nuestro cónyuge, amén. Pase tiempo juntos. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Este jovencito Jason, que escribió esta nota, que se la escribió a los estudiantes de su clase, la razón era esa. Su papá adoptivo, primero, no lo obligó a estudiar algo que no tenía habilidad. Número 2, el papá adoptivo y la mamá adoptiva pasaron tiempo con él y con su hermano mellizo. Entonces, vean ustedes que tenemos que encontrar formas de pasar tiempo en cantidad. Diga conmigo cantidad. Sí, porque muchas veces hemos aprendido de que hay que sacar por lo menos 15 minuticos para estar con nuestros hijos. Yo digo, 15 minutos usted no puede alcanzar a desarrollar nada, hermano. Ni el saludo. En 15 minutos usted qué va a saber de la vida de su hijo, qué va a saber de los sueños de su hijo, qué va a saber de los sueños de su cónyuge. Entonces el segundo paso es aprenda a pasar tiempo de cantidad juntos. ¿Para qué? Para que los verdaderos momentos de calidad surjan con frecuencia en la familia. O sea, los tiempos de calidad en familia van a surgir como consecuencia de pasar tiempos de cantidad con nuestra familia. Y es lo que deseamos todos, ¿o no? Porque es que muchos de nosotros, ¿saben que el problema que tenemos cuando llegan los jóvenes, cuando nuestros hijos llegan a la adolescencia, es que nos sentimos abrumados porque no sabemos qué hacer? Nuestros hijos tienen mejores amistades afuera que acá. Entonces tenemos que pasar tiempo de cantidad, ¿cierto? Tercer paso. ¿Cuál es el tercer paso para amar? Diviértase en familia. Gracias, parece único amén. Diviértase en familia, hermano. Deje esa cara de guanábana, hermano, que tiene usted. A ver, sonría. Eso, solo una sonrió. A veces sonreímos como un cocodrilo, ¿no? O como un gato cuando está siendo atacado, ¿cierto? No, aprendamos a divertirnos en el hogar. La casa no es solo para trabajo, hermano. Yo sé que hay responsabilidades, hay que hacer el aseo, hay que limpiar acá, hay que limpiar allá, hay que tener todo en orden, hay que cumplir con algunas obligaciones, no se puede dejar de lado, pero la alegría tiene que ser la materia prima de la casa. Por ejemplo, no sé tú, yo te pregunto, ¿hay alegría en tu hogar? ¿Hay alegría en tu hogar? ¿Se ríen con cierta frecuencia? Te pregunto a segundo, ¿se ríen todos juntos o solo uno se ríe de todos? Porque esa es la otra, ¿cierto? Entonces, quiero decirle, una de las materias primas para que haya amor en la casa es aprender a reír. Aprenda a reír. Divertirnos juntos construye amor. ¿Me entiende? Aproveche los momentos tristes de la vida y búsqueles el lado amable. Haga un chiste de ello. Recuérdelo, ¿cierto? Y eso nos ayuda mucho a crecer en familia. Entonces, fíjense que, hermanos, la otra cosa que usted y yo podemos hacer para hacer que el amor en la casa perdure es amar besando y abrazando. Y ahorita vamos a chuparnos a todos, ¿cierto? No, no significa eso. Estamos hablando del respeto y estamos hablando de tiempos en donde hay contacto físico. Pero yo te hago una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tú abrazaste a tu hijo? A tu hija, que le diste un beso. Fíjese, contacto físico. Contacto físico. Yo sé que muchos de los jóvenes hoy crecen, llegan hasta cierta edad, la pubertad, y ya le dicen a la mamá, abrázame solamente, pero no me des beso, que mis amigas me están viendo, ¿cierto? Uno como papá quisiera darle un beso a su hijo ya adolescente, y de pronto el hijo le dice, no me beses porque dirá que somos quién sabe qué cosa. Me acuerdo tanto que leí, una vez miré una historia de un muchacho que discutió con el papá. Y discutió con el papá a tal punto que el hijo se fue de la casa. Un muchacho adolescente se fue de la casa y se fue a vivir con los amigos. Y entonces de repente pasaron los días, o sea, se rompió la relación, no había llamadas, no le quería contestar, o sea, la relación se había roto por completo. Un día ese papá
recibió una llamada a eso de la 1 de la mañana. ¿Cuántos saben que una llamada a esa hora no son para cosas buenas? A la 1 de la mañana, ¿quién lo llama a usted? Solo problemas. Y entonces contestó el teléfono y hay la voz de una persona desconocida al otro lado de la línea decía: señor, va a poner un ejemplo, señor Jaramillo, lo que le cuento que su hijo, póngame un nombre, Timoteo, está gravemente herido, tuvo un accidente y está gravemente herido, pero no le dijo más. Entonces el papá, cuando quería preguntarle a esa otra persona que dónde estaba, no le dijo. ¿Qué hizo ese papá? Inmediatamente se olvidó de la diferencia que tenía con el hijo, se olvidó del problema que tuvo con él y se puso a ir a la estación de policía para averiguar acerca de si los policías le dijeron: no tenemos nada aquí, ningún registro. Se fue a los hospitales que habían en la zona y averiguó que si había alguien en urgencias, si alguien había entrado herido. Ningún dato se sintió, ningún dato recogió de ningún lado. Usted puede imaginarse qué sentía ese papá en su corazón cuando de repente se le ocurrió lo que debió haber hecho al principio. Fue a la casa donde estaban con sus amigos y resulta que todos estaban empijamados y abrió la puerta y estaban dormidos todos cuando vio a su hijo dormido ahí. Y ese padre cayó de rodillas dándole gracias a Dios, diciendo: Señor, gracias porque mi hijo está bien, gracias. Y entonces se acercó al hijo que estaba dormido y le dio un beso en la frente y se retiró. Al día siguiente, cuando esos jóvenes se despertaron, uno de ellos le preguntó al hijo, que se llama Timoteo, le dijo: ¿sí supiste quién te visitó anoche? No, ¿quién me visitó anoche? Es que le gasté una broma a su papá. Lo llamé a la 1 de la mañana y le dije que usted estaba herido, que usted estaba no sé qué, y a esto de las 4 de la mañana apareció acá y lo abrazó a su merced, lloró y le dio un beso. ¿Usted se imagina qué reacción tuvo este joven cuando le dijo el otro la noticia? Pues hermano, hubo una reconciliación, porque este hijo nunca esperó que su papá lo abrazara y mucho menos le diera un beso y que se preocupara por buscarlo en hospitales y en estaciones de policía. O sea, cuando usted ve esto, mi amado hermano, usted se da cuenta que el contacto físico es importante. Aprenda a tener contacto físico con su familia. Sí, a veces nosotros decimos: ay, no me gusta que me toquen, no, es que no sé qué. No, pues se hace sensible, coge el codito, algo así, pero aprendamos, eso es amor. Ahora, ¿qué otra forma de poder amar podemos dar? Por ejemplo, podemos amar cuando pedimos perdón. ¿Cómo podemos amar? Cuando usted pide perdón, pero también cuando usted lo da. O sea, la base del amor está en el perdón. Yo sé que usted me dirá: pastor, esto es complicado, es una palabra muy difícil, pero lo que Dios quiere hacer con el perdón, lo primero es que usted muera a usted mismo. El perdón es la herramienta con la cual Dios quiere que usted y yo muramos a nosotros mismos. Tenemos que morir un poco cada vez. Por ejemplo, tenemos que morir al orgullo, porque el orgullo es el que nos impide perdonar y pedir perdón. Tenemos que morir a la necesidad de siempre tener la razón, porque usted no perdona porque usted tiene la razón, y puede que sea cierto que usted tiene la razón, pero el Señor está diciendo: tienes que pedir perdón o tienes que otorgar perdón. Entonces veo acá, mi amado hermano, que la situación del amor en familia no radica en que usted no tenga problemas, no tenga desacuerdos, no tenga diferencias, sino que radica en que usted sea pronto para pedir perdón y pronto para otorgar perdón. Amén. Por eso pedir perdón es la esencia de la vida de un cristiano. ¿Cuál es el sello más característico de un cristiano de un no cristiano? La característica más importante es que usted pide perdón y también lo otorga. Eso es lo que nos diferencia radicalmente de cualquier persona que no sea cristiana. Por eso, mi amado hermano, nos resulta fácil decir
que nuestros hijos, por ejemplo, muchas veces le decimos a nuestros hijos, le decimos, ustedes, muchachos, o usted hijo, tienes que aprender a pedir perdón. Pide perdón porque tú ofendiste. Pero nos cuesta mucho trabajo, mi amado hermano, pedir perdón nosotros y decirles a ellos, hijo, perdóname, cuando en realidad nosotros somos conscientes de que nos hemos equivocado. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Vea, es algo que tal vez usted dirá, yo le pido perdón a mi hijo o a mi hija y estoy demostrando con eso que le estoy dando la razón. No necesariamente tú le estás dando la razón. Cuando tú pides perdón, lo que tú estás es ganando autoridad. Le estás dando un ejemplo a ellos. Entonces ese es la otro comentario. Entonces, fíjense que una vez me acuerdo que un papá hizo un comentario, de esos comentarios que hacen sueltos. La hija le invitó a todas las compañeras de estudio de su salón a hacer una tarea en la casa. Y entonces cuando llegó a la casa, resulta que todas las amigas están ahí y el papá salió y entonces saludó a todas las compañeras y esto y lo otro, y entonces se comenzaron a hablar y todo. Dijo, el papá hizo un comentario que no debió haber hecho ahí. Y dijo, mija, ¿y usted qué? ¿Matemáticas qué? Cerrada y atada para las matemáticas, ¿no? Espero que me ponga pilas con la matemática. Y se fue. Y cuando él salió por esa puerta, inmediatamente algo lo tocó, dijo, tú no debiste haber dicho eso de tu hija. Obviamente, ¿usted qué cree que sintió la muchacha delante de sus amigas de colegio? Inmediatamente ella sintió que había sido vulnerada en su identidad. ¿Y sabe una cosa? Ese papá inmediatamente se devolvió y le dijo, hija, ¿me puedes perdonar? Lo que yo comenté no debió haber sido. Perdóname, yo realmente me tengo que reconocer que no debió haber sido lo que yo debí dicho, ¿cierto? Y quiero decirle que para pedir perdón se requiere ser valiente, pero eso es un indicativo de que es maduro esa persona, porque la madurez no es no cometer errores, la madurez es reconocerlos y reparar el daño hecho. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Ese es el amor. Entonces esta niña demostró a su papá que era tan madura que le dijo, papá, no te preocupes, sí me dolió, pero ya lo superé, no te preocupes. Entonces fíjense que una vez leyendo algo, decía una descripción acerca del matrimonio, y me gustó esta descripción que le voy a leer a continuación. ¿Qué es el matrimonio? Dice, un buen matrimonio es un romance en el que el héroe y la heroína mueren en el primer capítulo. O sea que aquí el único héroe es ¿quién? Es el Señor. Amén. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para tener un amor incondicional en casa? Amar significa afirmar y estimular verbalmente. Efesios 4:29, vaya conmigo a la Biblia, Efesios 4:29. Dice, ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino la que sea buena para la necesaria ¿qué? Edificación, a fin de dar gracia ¿a quién? A los oyentes. Entonces fíjense que hay algo que en las familias hemos olvidado y por eso tenemos rebeldía en la casa. Como papás tenemos que aprender a afirmar los logros de los otros miembros de la familia y no concentrarnos en criticar sus fallos. ¿Me explico lo que estoy diciendo? ¿Qué es lo que tú debes hacer con tus hijos? Estimúlalos, presta atención y afírmalos cada vez que ellos hacen algo bien. Por ejemplo, tenemos papás que quisieran tener el liderazgo espiritual de la casa, pero las mujeres, algunas, se encargan de criticarlos, que leyeron mal, que no saben leer, que no saben orar, que no sé qué, y los hijos que no hacen bien las cosas. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué lenguaje tenemos en la casa? Un lenguaje de crítica y reproche. ¿Qué es lo que debiera haber en la casa? Un lenguaje de afirmación. Amén. Último paso. ¿Cuál es el último paso para tener amor correcto en la casa? El amor es disciplina. Diga conmigo, el amor es disciplina. Vaya conmigo a Hebreos 12:6. Dice a la Biblia así: porque el Señor
al que ama, disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Amén. Está diciendo que si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Escuche bien esto, porque la mayor parte del tiempo que uno se da cuenta en la iglesia, en las iglesias, yo hablo en general, por ejemplo, cuando se dedica al evangelismo, pues regularmente lo compartimos con los niños. ¿Y qué se le enseña a los niños? Se le enseña a niños que ya crecieron en un hogar cristiano acerca de cosas de la Biblia, pero nunca se les enseña a conocer a Cristo. ¿Me explico? Entonces, con atención, ¿cuál es nuestra labor como papás? No solamente debes enseñar la Biblia, sino debes enseñarles a amar y conocer a Cristo. Y para eso se necesita del Espíritu Santo. Vean ustedes Deuteronomio capítulo 6, ¿qué dice la Biblia? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Ahora, note algo interesante, esto se llama disciplina. ¿Cuál es la labor de nosotros como padres? Pues, hermanos, discipular a nuestros hijos. O sea, es decir, que sencillamente todo el tiempo debemos expresarles a ellos acerca del amor de Dios, cuánto los ama Dios a ellos. Pero no solamente se lo debemos expresar verbalmente, sino se lo debemos expresar en ejemplo. Por ejemplo, usted ve que la palabra que se repite en Deuteronomio 6 es habla y repite, habla y repite, hablarás de esto a tus hijos, se las repetirás. Entonces, hablar y repetir es lo mismo que enseñar, hermano. Entonces, el pasaje habla de que tendremos oportunidades de sentarnos con nuestros hijos, pero no para hablar ahí secamente de eso. Bueno, hijo, te voy a leer la Biblia, así que te digo que tienes que amar a Dios y que tienes... No, estás equivocado. ¿Cómo es que la Biblia expresa esto? Bueno, cuando dice hablar y repetir, en realidad está diciendo acerca de crear momentos oportunos para reflexionar con nuestros hijos en lo que significa tener a Cristo en la vida. Crea un ambiente de disciplina. Entonces usted puede hablarles acerca de la vida, sus proyectos de vida, ¿cierto? De lo que dice la Biblia acerca de esos proyectos de vida. Lo puede hacer mientras pasean juntos, lo puede hacer cuando está con ellos, cuando se acuestan, cuando se levantan. O sea, hay que crear los ambientes para hablar con nuestros hijos. Entonces, así mismo debemos ser ejemplo. Por ejemplo, ellos van a aprender cuando dice hablarás y la repetirás también, es con nuestro ejemplo, porque nuestro ejemplo también habla. O sea, ¿qué es lo que estamos impartiendo en nuestros hijos? Lo que estamos impartiendo es fe en nuestros hijos. ¿Y cuántos quieren que sus hijos tengan fe? Yo por lo menos, una de mis metas es que mi hija tenga fe, mi yerno tenga fe, ahora mi nieta tenga fe. Y es una tarea que yo no puedo dejar de lado. Yo sé, ellos crecen rápido, mi amado hermano, y va a llegar un momento en que salen de la casa y entonces vas a llegar a pensar, dije, pero perdí el tiempo cuando lo tenía en casa, tenía la oportunidad de hablarles de fe, hablarles de Cristo, hablar de testimonios, y ahora que se fueron de la casa, mucho menos lo vas a hacer. Entonces, permítame decirle algo, una de las responsabilidades que tenemos como padres es que tú y yo vamos a rendirle cuentas al Padre Celestial por lo que les enseñamos a nuestros hijos, por lo que les hablamos, por lo que les enseñamos, ¿cierto? Es decir, lo que Dios quiere es que nuestros hijos estén expuestos a nuestra fe en cada momento del día.